Saludos amigos de YouTube. Hoy queremos ver el fundamento bíblico para este tema de si es posible que no Moisés o Elías estén en el cielo. Bueno, el primer texto principal va a ser este. Va a ser el Evangelio de Juan 3, que cuando uno se los presenta, no hay una respuesta buena para que nos dé la religión. Aquí Jesús está hablando con un fariseo que es Nicodemo y le menciona que versículo 13 dice: nadie subió al cielo. ¿Qué dice ahí? Adventista, católico, protestante. Nadie, o sea, Enoc no subió al cielo, nadie subió al cielo, Moisés no subió al cielo, nadie subió al cielo, Elías no subió a la presencia de Dios en el cielo, sino cielo atmosférico nada más. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, dice esta versión. Jesús está hablando cosas espirituales. Aquí empieza a hablar, dice: si os he dicho, el versículo 12, cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, las cosas que no entendía y no podía creer Nicodemo era que un hombre tiene que nacer del Espíritu de Dios para que pueda ser salvo, dice, para ser parte del reino de Dios. Entonces, el caso es que la Biblia es muy específica. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Solamente tenemos eso. Bueno, vamos a ir viendo muchos más textos. Hay que recordar, estimados, que la esperanza celestial fue dicha por Jesús. Y bueno, la encontramos, por ejemplo, en Juan 14. Y ahí en Juan 14 nos dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿cierto? O sea, aquí es Jesús el primero que habla de la esperanza celestial. Ningún otro profeta viene hablando de esto, a excepción, bueno, Daniel menciona algo de los santos, del Supremo y cosas por el estilo, pero el único que menciona la esperanza celestial para los que ejercen fe, para escogidos, es Jesús. Después viene eh, hombres inspirados como Pablo, ¿cierto?, que vienen a hablar de este tema. Nadie más. Por ejemplo, en Romanos 8, 16, 17 habla que estos, en algunos contextos se les llama hijos de Dios, y cierto, y ellos pueden ir a ese lugar porque Dios lo ha escogido. Romanos 8, 16 y 17. Quiero llevarlos a 1 Corintios 15, que es un texto bastante interesante. 1 Corintios 15 es el 20. Vamos a abrir el capítulo completo. Yo les recomiendo esta página. Ahí tienen que escribir bien, o si no, no te abre. Ya. En 1 Corintios 15 se habla aspectos sobre la resurrección. Y aquí dice: más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que se durmieron. O sea, cuando nosotros hablamos de primicias,
hablamos de un fruto que es primero, ¿cierto? Dice que es primicia de los que se durmieron. Primicia de los que durmieron es ello. Entonces, ¿por qué Jesús va a ser primicia si ya mucha gente murió, ¿no? Bueno, el caso es que se, se menciona de que es primicia de los que se durmieron en la muerte. Y si es primicia de los que se durmieron en la muerte, no es el primero en morir, sino que es el primero en morir y resucitar para vida eterna y para resucitar en el cielo, de hecho. Entendemos que Enoch no pudo ir allá porque él es esta, esta primicia. Veamos acá el Strong. Pinché el Strong en primicias y me sale aparge. Bueno, aparge, ¿no? Aparge. Aparge, palabra original. Aparge, ges. Aquí dice definición, primicia, fruto. El inicio de un sacrificio del primer fruto. Claro. Entonces, esa es la definición que nos da el Strong aparge. Cristo es esta primicia. Vamos a ver otros versículos porque alguien quizás puede pensar que a lo mejor esta es una idea particular de nosotros, pero vamos a ver que a ver, quiero solo Biblia. Ya, necesito Hebreos 9. Acá está. Acá tenemos Hebreos 9. Y hay un versículo que es muy interesante. El versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, ¿cierto? El santuario, esa tienda que había antes, no entró allí. Figura del verdadero, o sea, el verdadero Santiago, o sea, el verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Cierto? Entonces, Cristo entró en el santuario, ¿cierto? Figura, o sea, no entró en el santuario de manos, sino que era una figura, sino que entró en el cielo mismo. Claro. Así que él fue el que entra en este santuario. Allí él presenta su sacrificio y de esa manera abre el camino para que fieles cristianos puedan ir al cielo. ¿Y de dónde me saco esa idea? Bueno, yo la saco del capítulo 6. Vamos acá. O sea, Cristo al morir por fin abre esta opción. Antes, imposible. Vamos a Hebreos 6, el versículo 19. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Ojo, dice que la esperanza penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró acá. Tenemos una esperanza, hay una esperanza celestial, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Acá está. Precursor, o sea, Jesús entró primero. Hecho sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. O sea, Jesús es el que entró.
¿cierto? ¿A dónde entró? Por el velo. ¿Y qué velo? ¿Qué cortina? ¿Qué es lo que es eso? Recordemos que los santuarios, ya sea el tabernáculo como el templo, tenían dos compartimentos. Uno principal que era el santo, que no podía entrar nadie, a excepción de los sacerdotes, y tenía un lugar que se llamaba el Santísimo, que solo tenía que entrar el sumo sacerdote el día de expiación, a hacer los sacrificios requeridos, a derramar la sangre de estos animalitos. ¿Ya? Entonces, esos dos compartimentos estaban divididos por una cortina. Aquí dice que esta esperanza penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró. Jesús entra ahí. Pero hay más cosas que queremos ver. Veamos el capítulo 10. Tenemos que entender estos símbolos que se mencionan en la Biblia. Hebreos 10. ¿Dónde está? Aquí. Quiero ver el versículo 19-20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. El velo, la cortina que se rasgó cuando Él murió, la cortina literal del templo que representaba el velo, que impedía que nadie subiera al cielo, fue rasgada con la muerte de Cristo. Aquí dice que por el camino nuevo, Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. O sea, Él abre el paso hacia el cielo por su muerte al derramar su sangre. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando Él estaba en la carne, bueno, obviamente no podía subir al cielo. Sin ofrecer su sacrificio, tampoco. Vamos a ver varios versículos que vienen mostrando eso. Él tenía que morir y derramar su vida para dar la posibilidad de vida eterna y comprar un pueblo, ¿cierto?, para una ciudadanía celestial. Un ser pecador no tiene ninguna posibilidad de vivir para siempre, ni mucho menos de ir al cielo, a excepción de la sangre derramada de Jesús. Estas cosas tenemos que tenerlas claras. Vamos acá. Aquí viene hablando en Hebreos 9. Dice el 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces aquí nos muestra del el oficio en el día de expiación. Bueno, y también menciona los sacrificios comunes, habían sacrificios diarios que se hacían. Aquí dice que el Espíritu dando a entender que no se había manifestado el camino al lugar santísimo. O sea, todavía no era posible estar a la presencia de Dios. Eso es lo que está mostrando Hebreos 9. Por eso, como dice ahí, Cristo se presenta, ¿cierto?, por nosotros.
primero. Hay que tenerlo presente. Bueno, estimados, seguimos la Biblia, en la página Biblia Todo, Evangélica Protestante. Me llevé una pequeña sorpresa. En Hebreos 6:20 se dice que Jesucristo fue un precursor. A ver, vamos a repasarlo, ya lo vimos ya. Pero resulta que busqué en diccionario la palabra pródromos, bueno, precursor en español, me aparece perspicacia. Que estaba buscando si quiero buscar un diccionario de la religión. Alfonso Lotwar dice la persona o cosa que precede a otro, ¿cierto? Sí, eso es lo que se refiere. Estaba buscando si estaba el diccionario de Vine, porque el diccionario de Vine se refiere pródromos. Vamos a buscar el texto. Acá se refiere a alguien que va corriendo primero. Eso es lo que también dice el Strong de pródromos. Usted lo puede buscar. Pródromos, corredor adelante. Esto es explorador. Quizás se pudiera traducir pionero, pero muchas traducciones lo traducen así. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Ellos somos sacerdotes para siempre. Entonces aquí dice que Él entra como pionero, como precursor, alguien que preside a otro del precursor, pródromos. Entonces estos corredores, como dice el diccionario Vine, es adjetivo que significa corredor delante, que va por delante. Se utiliza como nombre de aquellos que eran enviados por adelantado para reconocer el terreno, actuando como exploradores, especialmente en campañas militares, o de un enviado con vistas a la llegada de un rey para cerciorarse de que el camino estaba dispuesto. Y dicho de Juan, entonces a Juan el Bautista, dicho de Juan el Bautista, se le menciona que él va adelante. Entonces Juan el Bautista fue un precursor, estuvo por delante de Cristo. Y Cristo fue precursor para los cristianos que heredan la vida celestial, puesto que Él abre, pasa por el velo, que es su propia carne, y deja abierto para que los cristianos puedan entrar hasta el Santísimo. Aquí sigue diciendo el diccionario de Vine, en el Nuevo Testamento se dice de Cristo en Hebreos 6:20, como el que va por delante de sus seguidores que han de estar donde Él está cuando venga a recibirnos a sí mismo. Claro, y después dice en la Septuaginta 13:21, reconocedores de la vid, etc. Entonces aquí cuando dice que venga a recibirnos a sí mismo, me parece que está haciendo alusión, no lo cita, pero es a Juan 14 que lo vimos hace un rato. Es interesante tener claro esa palabra precursor, pródromos, el que está primero. Veamos un texto que es muy, muy interesante. Nos vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Estamos siempre con la Biblia Valera. Ya, estamos viendo ahí el asunto de la salutación. Aquí dice una esperanza viva, dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ojo, esta esperanza viva por la resurrección esta esperanza es por la resurrección de Jesús.
¿Y hacia dónde te lleva esa esperanza? El versículo 4: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí se dio una esperanza viva, una cosa impresionante, totalmente limpia, indestructible, incorruptible, es en el cielo. Reservada, dice, en los cielos. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Versículo 3: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque si Jehová Dios puede hacer que un ser humano como Enoc, Moisés y Elías puedan estar en el cielo sin que Jesucristo derrame su sangre, entonces Jesús no tenía por qué haber muerto, porque sencillamente hubiera dado otra provisión, perdona los pecados, hace que algunos vayan al cielo y otros a la tierra para tener vida eterna. Pero esto no es así, no es así, mi estimado. La vida eterna es por Cristo Jesús, porque Dios amó tanto al mundo que tuvo que entregar a sus hijos para pagar el valor del rescate por nuestros pecados, porque por nuestros pecados nosotros merecemos morir. Esa es la ley de Dios. Dios no quebranta sus propias normas de justicia. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6. Pero el don que Dios da es vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces no se puede hacer lo que dicen los protestantes. No puede alguien ir al cielo y tener vida eterna si Dios no tiene ese sacrificio de Cristo, esa sangre preciosa. Si es por la sangre de Cristo que puede ir el creyente al cielo. No es que Dios diga ya, voy a hacer que no vaya al cielo, también voy a tomar a Moisés y voy a llevarme a Elías también. Esto no es así. El precursor que entró con la sangre, con su propia sangre, a favor nuestro, es Cristo. Él es el precursor, es el primero. 1 Corintios 15, ya lo vimos ya, Él es primicia. Y aquí este texto vuelve a mostrar cómo se hace posible esta esperanza celestial. Bueno, quiero repasar lo que es Hebreos 9. Quiero hacer una lectura de varios versículos con la Reina Valera. Aquí el versículo 7 ya lo habíamos leído, que el sacerdote entra una vez al año, siempre con la sangre. Tiene que entrar con la sangre de las víctimas. Dice, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas
para que sirváis al Dios vivo. Entonces estamos viendo lo que tiene que ver con el santuario. Este santuario es solamente un símbolo, como dice el versículo 9, de algo mayor. Antes existían todas estas cosas que mencioné en el versículo 10, lo que son las libaciones, o sea, los sacrificios de líquidos, aceites, vinos y otras cosas, como los panes ácimos y harina selecta, ¿cierto? Entonces, Jesús, como sumo sacerdote del tabernáculo más perfecto, él hizo un sacrificio no con la sangre de animales, sino con su propia sangre, y de esa forma él puede limpiar mucho mejor que lo hace estos animalitos. Versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que este nuevo pacto es por medio de su sangre, y de esa forma pueden tener la herencia eterna en el cielo. Porque el versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces vemos que aquí dice que tiene que morir, según el criterio de Dios, el que hace el pacto. Perdón. Entonces, en este caso, Moisés, en vez de morir él, hace morir una víctima, y con esa sangre valida el pacto. El pacto se valida siempre con sangre. El nuevo pacto se valida con la sangre de Cristo. Ya, yo creo que con esto vamos bien. Sigamos. El versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, sí, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre de ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Jesús murió una sola vez y no necesita entregar su vida de nuevo. Como se hacía el día de expiación, ¿cierto? En el mes de Tirri. No, Jesús solamente lo hace una vez. Y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para hallar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces la próxima vez ya vendrá con juicio a salvar a los que han hecho su voluntad, no para hacer más remisión. Quiero ver algunos versículos del 10. Es necesario verlos para que quede claro cómo es posible entrar en el cielo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados.
porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, estas cosas son respecto a Cristo. Se cita el Salmo 40 acá, ¿cierto? Más abajo dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ella una vez para siempre, como estaba predicha en los salmos. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden limpiar los pecados. Estos sacrificios no limpian los pecados. Es interesante que la iglesia adventista, no digamos la iglesia adventista, o mejor dicho, un eh, creyente adventista me dijo que los pecados sí podían limpiar a las personas. O sea, cuando yo le comentaba todas estas cosas que estamos diciendo, los sacrificios de los animales sí limpiaban, sí expiaban, y por eso eh, Moisés y Elías pudieron ir al cielo. Pero eso no es posible según lo que estamos leyendo en este momento. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado desde sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, aquí dice que cuando Él se ofreció, ahí recién quedaron perfectos, quedaron santificados y pueden entrar al lugar santo. Antes no. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde no hay remisión, porque donde hay remisión de estos, no hay ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad de entrar en un lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, vivo, y con él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Claro, entonces aquí volvemos a leer este texto importante, que es Hebreos 10. Él nos abrió a través del velo, ¿cierto? El que existía en ese tiempo, y ya lo hemos comentado ya, el cual representaba su carne. Bueno, no quiero darle más vuelta al asunto, así que espero que esta información sea suficiente y no podemos seguir diciendo que no Moisés y Elías están en el cielo, cosa que la Biblia no lo dice. Solamente lo dicen toda la literatura protestante, algunos padrecitos que no mencioné en este video, San Ambrosio, y otros más que no me quiero equivocar, que hablan sobre este asunto. Bueno, los dejo, espero que la información les sea útil. Así que hasta la próxima.